Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace, con el primer teorema de traslación y el de la derivada. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a menos 4t por el seno hiperbólico de 7t por Euler elevado a la 3t. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso de manera detallada sin omitir nada en lo posible. Procedemos entonces. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de menos 4t por el seno hiperbólico de 7t por Euler elevado a la 3t. Esto es lo que nos toca hallar básicamente, transformada de Laplace de menos 4t por el seno hiperbólico de 7t por Euler a la 3t. Observamos que tenemos menos 4 que multiplica toda la función. Esto nos hace recordar el segundo teorema o segunda propiedad de linealidad, la cual ya demostramos en videos anteriores. Y dice lo siguiente. Dice que cuando nosotros tenemos en general la transformada de Laplace de A siendo A una constante por una función en general f de t, esto es igual a esa constante A por la transformada de Laplace de dicha función f de t. En general, esto es el segundo teorema o segunda propiedad de linealidad ya demostrada en videos anteriores. Vamos a darle aplicabilidad. Por lo tanto nos queda f de s es igual a menos 4 que multiplica a la transformada de Laplace de t por el seno hiperbólico de 7t por Euler elevado a la 3t. Euler elevado a la 3t. Bueno, procedemos a observar que ahora nos toca hallar la transformada de Laplace de t por seno hiperbólico de 7t por Euler a la 3t. Esto no es más que el teorema de la derivada. Recordemos lo que nos dice este teorema de la derivada, ya demostrado en videos anteriores. El teorema de la derivada dice en general lo siguiente, que la transformada de Laplace de t por una función en general f de t es igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de f de t. En general, este es el teorema de la derivada. Vamos a darle aplicabilidad paso a paso de manera detallada. Por lo tanto, nos queda que f de s es igual a menos 4 que multiplica, dándole aplicabilidad al teorema de la derivada, multiplica a menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de dicha función. ¿Qué función? En este caso la función seno hiperbólico de 7t que multiplica a Euler elevado a la 3t. Elevado a la 3t.
Bueno, observamos, vamos a cambiar de marcador. Observamos que ahora nos toca hallar la transformada de Laplace del seno hiperbólico de 7t por Euler a la 3t. Eso no es más que el primer teorema de traslación, el cual ya demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente. El primer teorema de traslación dice en general que la transformada de Laplace de una función en general f de t por Euler elevado a la at es igual a f de s menos a. En general, este es el primer teorema de traslación. Y para poder aplicar ese primer teorema de traslación, necesariamente debemos de recordar lo siguiente. ¿Qué debemos de recordar? Debemos de recordar que la transformada de Laplace de una función f de t, es igual a f de s, ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros poder aplicar el primer teorema de traslación, necesariamente debemos de hallar la transformada de Laplace de dicha función. En nuestro caso nos toca hallar entonces la transformada de Laplace del seno hiperbólico de 7t. Eso es lo que nos toca hallar. Vea que en la traslación la función pasa de f de s a f de s menos a cuando la aplicamos. Y este a representa el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Pero ¿cuál es la función? Habíamos dicho que la función es el seno hiperbólico de 7t. Para hallar esa transformada de Laplace debemos de recordar lo siguiente. Que nosotros ya demostramos la transformada de Laplace del seno hiperbólico de at en general. Esta transformada de Laplace ya la demostramos y nos toca recordarla. Y el resultado fue el siguiente. A sobre s cuadrado menos a al cuadrado, donde este a representa el coeficiente de la variable t, que es el argumento del seno hiperbólico. Esto aquí es seno hiperbólico, el argumento del seno hiperbólico. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Por lo tanto, tendríamos que f de s es igual, aquí tenemos un producto de signos iguales, podemos decir menos por menos nos da más, por lo tanto nos queda 4 positivo, que multiplica a la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace del seno hiperbólico, que en este caso aplicándola nos queda que el a viene siendo 7 sobre s cuadrado, s al cuadrado, vamos a mejorar el cuadrado, s al cuadrado menos el 7 al cuadrado, que es a al cuadrado. Ya hallamos entonces la transformada de Laplace de dicha función. Ahora nos toca aplicar el teorema de la traslación, el primer teorema de la traslación, para que la función pase de f de s a f de s menos a, donde este a representa el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. En nuestro caso en particular, el a viene siendo el 3, exponente de Euler. Aquí tendríamos que, donde s, vean la notación que tomamos, se traslada o se desplaza a s menos 3. Y ya hemos aplicado entonces el primer teorema de traslación. Vamos a resolver el segundo término del denominador que está indicado. Resolvámoslo entonces y quedaría de la siguiente manera, haciéndolo paso a paso. Quedaría que f de s es igual a 4, que multiplica a la derivada con respecto a s, que multiplica la derivada con respecto a s de ¿qué? De 7 sobre s al cuadrado menos
7 al cuadrado, que es 49. Donde S se traslada o se desplaza a S menos 3. De esa manera ya hemos resuelto el segundo término del denominador que lo teníamos indicado. S lo vamos a reemplazar por S menos 3. S va a pasar a ser S menos 3. Entonces procedamos a hacerlo paso a paso y quedaría lo siguiente. Quedaría que f de S es igual a 4 que multiplica la derivada con respecto a S de, aquí tendríamos en el numerador 7 sobre S menos 3 elevado al cuadrado. Conservamos el exponente de S menos 49. De esta manera ya hemos aplicado el primer teorema de traslación. La función pasó de f de s a f de s menos a. Ya que lo hemos hecho de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. ¿Qué observamos ahora por desarrollar? Tenemos como primer término del denominador un binomio al cuadrado. Resolvamos ese binomio al cuadrado recordando cómo se resuelve allá en álgebra elemental. Allá en álgebra elemental teníamos que a menos b al cuadrado, donde a es el primer término y b es el segundo término. Esto es igual al cuadrado del primer término menos 2 veces ese primer término multiplicado por el segundo más el segundo término al cuadrado. Conocimiento previo del álgebra elemental. Vamos a desarrollarlo entonces y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que f de s es igual a 4 que multiplica a la derivada con respecto a s de, aquí tendríamos s al cuadrado menos 2 que multiplica 2 veces el primer término s por el segundo, que es 3, más 3 al cuadrado menos el segundo término del denominador, que es 49. El numerador queda tal cual. Está molestando ya el marcador. Vamos a particionar el tablero. Vamos a particionar el tablero para continuar. Vamos a buscar el repuesto del marcador para poder continuar, dado que ya se nos acabó la tinta del marcador. Vamos a hacer el proceso de reemplazarla. Le ponemos el tanque nuevo de tinta. Y proseguimos entonces con el ejercicio. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Tenemos unas operaciones indicadas en el denominador. Vamos a desarrollarla. Por lo tanto, nos quedaría lo siguiente. Nos queda que f de s. Nos quedaría que f de s es igual. Está molestando la tinta. F de s es igual a la derivada, bueno, ahí quedaría 4 por la derivada. F de s es igual a 4 que multiplica a la derivada con respecto a s de, vamos a la línea divisoria, y en el denominador nos quedaría s cuadrado, s al cuadrado menos 2 por 3 sería 6s menos 6s. Aquí tendríamos más 9 menos 49. Sería 3 al cuadrado nos da 9. 9 menos 49 nos quedaría menos 40. Menos 40. Y el numerador quedaría tal cual como 7. Podemos borrar la línea divisoria que estaba muy elongada. Por lo tanto, nos tocaría hallar ahora la derivada de este cociente. Recordemos de cálculo diferencial la regla que nos permite hallar la derivada de un cociente. Allá en cálculo diferencial teníamos en general la siguiente regla. Que la derivada en general con respecto a x
de un numerador u sobre un denominador v en general es igual al denominador por la derivada con respecto a x en general del numerador, menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador sobre el denominador al cuadrado. Vamos a darle aplicabilidad a dicha regla. Por lo tanto, quedaría lo siguiente. Vamos a copiar y nos quedaría que f de s es igual a 4 que multiplica, pongamos la línea divisoria, el denominador, que en este caso es s al cuadrado menos 6s menos 40 por la derivada con respecto a s del numerador, que es 7, menos el numerador por la derivada con respecto a s del denominador, que en este caso es s cuadrado menos 6s menos 40. Elongamos la línea divisoria y cerramos el paréntesis mayor. Toda esta expresión sobre el denominador al cuadrado, que es s al cuadrado menos 6s menos 40. Toda esta expresión al cuadrado. Bueno, ¿qué nos toca hallar ahora? La derivada de 7. ¿Pero qué es 7? 7 es una constante. Recordemos del cálculo diferencial, la derivada de una constante, lo que nos dice. Esa regla dice que la derivada en general con respecto a x de una constante c es igual a 0. Vamos a darle aplicabilidad a dicha regla y nos quedaría entonces lo siguiente. F de s es igual a 4 que multiplica. Aquí tenemos que conservar este trinomio inicialmente, s cuadrado menos 6 que multiplica a s menos 40. Derivada de 7, que es una constante, es 0. Menos 7 que multiplica a. Aquí tenemos la derivada de s cuadrado, que es s cuadrado, es una potencia. La derivada de una potencia, recordemos lo que nos dice. En cálculo diferencial tenemos que la derivada con respecto a x de a a la n es igual a n, que multiplica a la n menos 1. Entonces aplicamos esta regla de derivación y nos queda derivada de s cuadrado es 2, que multiplica a s a la 2 menos 1, simplemente es s, menos la derivada de 6s, que es la derivada de una constante por una variable. Recordemos esa regla de derivación. Dice que cuando tenemos la derivada en general con respecto a x de una constante c por una variable x en general, esto es igual a ¿qué? A la constante c por la derivada con respecto a x de x, o sea, derivada de una variable con respecto a ella misma. Pero ¿cuál es la regla que nos permite derivar una variable con respecto a ella misma? Nos dice lo siguiente, que cuando nosotros tenemos la derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1. Por lo tanto, la derivada de 6s sería 6 por la derivada de s con respecto a s, 1. Por lo tanto, sería 6 por 1, 6. Entonces nos quedaría aquí menos 6. Menos la derivada de 40, que es una constante, es 0. Y podemos cerrar ya nuestros paréntesis. Sobre el mismo denominador, que el denominador lo vamos a conservar como s cuadrado menos 6s menos 40 al cuadrado. Bueno, observemos lo que tenemos acá en el numerador. Tenemos este trinomio multiplicado por 0. Cualquier expresión multiplicada por 0 se elimina y vamos a proseguir a escribir lo que nos queda. Nos queda aquí entonces f de s es igual a 4 que multiplica, pongamos la línea divisoria,
y nos queda menos 7. Menos 7 que multiplica a 2s. Menos 6. Menos 0 simplemente queda menos 6. Sobre el mismo denominador que es s cuadrado menos 6s menos 40 al cuadrado. Podemos borrar la línea elongada demasiado larga y cerramos paréntesis. Bueno, aquí se nos cayeron estos marcadores, vamos a cogerlos. Vamos a desarrollar las operaciones pertinentes en lo posible. Aquí queda, podemos factorizar el binomio que tenemos y nos queda lo siguiente, que f de s es igual a 4 que multiplica, acá tenemos menos 7, por, sacamos factor común, sería 2, que multiplica a s, sería menos por más nos da menos, menos por menos nos da más. Aquí en este orden de ideas nosotros podemos poner menos por menos nos da más, para que nos quede aquí más. Aquí el factor común sería, sacamos 2, nos quedó 3 acá. 2 por S, 2S y 2 por... Sí, está bien, revisemos. Menos 14S está bien. Y luego sería menos, nos da 42. Menos 14S. Y menos por menos nos da más. Quiere decir que aquí sería entonces más. Aquí debe ser más para que menos por más no dé menos que está ahí. Ese sería el denominador, quedaría tal cual. S cuadrado menos 6S menos 40, toda esta expresión al cuadrado. Bueno, entonces ahora podemos desarrollar aquí unas operaciones pertinentes. Además, podemos hacerla de un solo para avanzar un poquitico más, dado que el espacio se agotó. Nosotros podemos decir, menos 7 por 2 nos da 14 negativo y 14 por 4. Entonces miremos cuánto nos da 14 por 4. 14 por 4. 4 por 4 16 y va 1. 4 por 1 4 y 1 5. Sería 56. Bueno, entonces nos quedaría f de s. F de s va a ser igual. Menos 56 que multiplica a s más 3. Denominador lo conservamos tal cual como s cuadrado menos 6s menos 40 al cuadrado. Vamos a buscar el marcador de color verde para subrayar dicho resultado. Quedaría entonces menos 56s más 3. Vamos a subrayar aquí el resultado. En una cuadrícula rectangular. Aquí podemos borrar ya las operaciones indicadas. ¿Qué podemos borrar? Esta operación, las operaciones auxiliares como esta ya no se hacen necesarias. Vamos a particionar el tablero. Vamos a particionar el tablero en este punto. Un marcador que escriba más. Marcador rojo este escribe mucho más. Particionemos aquí el tablero. Y podemos revisar. Vamos a revisar rápidamente qué tenemos. A ver. Aquí decimos menos por más nos da menos. Aquí estaría bien. Menos por menos nos da más. Aquí esto aquí es negativo. Porque insistimos en ponerlo positivo. Esto aquí es negativo. Ahora sí, menos por más no da menos. Quiere que está allá y menos por menos no da más. Eso está bien ahí. Vea que de esta forma ya le hemos dado por terminado dicho ejercicio. Lo hemos tratado de desarrollar de acuerdo a la filosofía de mi canal. Paso a paso,
de manera detallada sin omitir nada en lo posible. Un ejercicio muy bonito, ya que lo hemos hecho de principio a fin, paso a paso, sin omitir nada. Sin omitir nada. Sin omitir nada. Vea que lo hemos hecho muy detalladamente. Siempre todos los procesos minuciosos. Hay operaciones muy elementales, sin embargo, las llevamos a cabo. Como hay costumbre en mi canal, siempre en el margen derecho del tablero voy tomando nota de aquellos teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesarios traer a colación para la justificación de dichos procesos. Muchos procesos en el ejercicio que todos hay que irlos justificando. Por muy elemental que parezcan algunas operaciones, las llevamos a cabo siempre. Y de esta manera hemos obtenido el resultado. Teniendo en cuenta todas las operaciones que se desarrollan dentro del ejercicio, vamos a tener un aprendizaje bastante óptimo. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.